Muy buenas noches. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Anestesiología y al capítulo de dolor la invitación a estas jornadas académicas virtuales. Hoy vamos a hablar sobre la anatomía torácica aplicada a bloqueos y manejo del dolor. En anestesiología y medicina del dolor, conocer a fondo la anatomía torácica aplicada es indispensable. Este dominio nos permite planificar y ejecutar con precisión bloqueos anestésicos y analgésicos, garantizando mayor seguridad y alivio más efectivo para nuestros pacientes. No olvidemos que la anestesia regional y los protocolos GERA son aliados claves cuyo objetivo principal es lograr una recuperación postquirúrgica más rápida, segura y confortable para nuestros pacientes. El objetivo de esta charla es primero comprender la anatomía torácica aplicada a bloqueos, diferenciar entre el continente y el contenido de la caja torácica, identificar inervación, irrigación y cadenas simpáticas, nombrar algunos bloqueos torácicos más comunes utilizados y mencionar su aplicación en el dolor crónico, postoperatorio, oncológico, etc. Ok, hablemos entonces de la caja torácica. El tórax se conforma por dos elementos principales. El continente, representado por las estructuras somáticas, hueso, músculos y tejidos, y el contenido integrado por los órganos viscerales. Ambos interactúan de manera armónica para constituir la unidad funcional que conocemos como tórax. El continente o el esqueleto torácico está conformado por huesos y articulaciones que los conectan a todos como tal. Los huesos incluyen 24 costillas, 12 de cada lado, 12 vértebras torácicas desde T1 a T12, el esternón y las articulaciones incluyen 20 cartílagos costales, 20 cartílagos o articulaciones costocondrales, 10 articulaciones intercondrales, 24 articulaciones costovertebrales, 24 articulaciones costotransversas y la clavícula y las escápulas forman parte de la cintura escapular. Ahora bien, hablemos entonces de los músculos del tórax. Estos músculos están cubiertos por la fascia de la pared torácica, los cuales son una lámina de tejido conectivo muy fina y delgada que recubre la superficie de los músculos pectorales, extendiéndose desde la clavícula hasta la línea media. La fascia pectoral superficial cubre la pared anterolateral del tórax e incluye las glándulas mamarias. La fascia pectoral profunda envuelve a los músculos pectorales mayores. Y la fascia clavipectoral envuelve al músculo subclavio y al músculo pectoral menor, terminando en el suelo axilar. Ahora hablemos de los músculos anterolaterales del tórax. Están conformados por el pectoral mayor, pectoral menor, serrato anterior, músculo subclavio, intercostales externos, intercostales internos, intercostales íntimos, músculos subcostales y transversos del tórax y el diafragma que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Hablemos de los músculos intercostales, que se subdividen en intercostales externos, intercostales internos y músculos supracostales. Todos ellos intervienen en los movimientos elevando las costillas y en los movimientos respiratorios. Hablemos ahora de los músculos de la pared posterior del tronco, que se subdividen en músculos superficiales o intermedios. Los músculos superficiales conformados por el trapecio, dorsal ancho, romboides mayor, romboides menor, elevador de la escápula y los músculos intermedios conformados por los serratos posterior superior, serrato posterior inferior.
Ahora bien, los músculos intrínsecos del dorso los podemos conformar o se subdividen en diferentes capas, en las capas superficiales, intermedias, profunda y profunda menor. De las capas superficiales están los músculos espinos transversos, los esplenios de la cabeza y espleno cervical; de la capa intermedia, los músculos erectores de la columna, iliocostal, longísimo y espinoso; y de la capa profunda, los músculos transversos espinosos, semiespinosos, multífidos, los rotadores cortos y largos; y en la capa profunda menor, los músculos segmentarios interespinosos, intertransversos y elevadores de la costilla. De estos músculos nos interesa hablar sobre el sistema erector de la columna. ¿Por qué? Porque son los más importantes los bloqueos de los músculos erectores de la columna. Esto se subdivide entre los músculos iliocostales, que están más laterales, el longismus o dorsal ancho, que está de la manera en la parte media, y el espinoso o semiespinoso, que está en la parte medial, pegada hacia la apófisis espinosa de las vértebras. Este plano erector de la columna, que es una técnica analgésica con bajas complicaciones, y podemos hacerlo de manera ecográfica y conociendo la anatomía del plano interfacial entre los músculos erector de la espina y el proceso transverso vertebral. Ahora bien, hablemos de la inervación de la caja torácica. La inervación de la pared torácica proviene de los nervios torácicos o nervios raquídeos torácicos, que se dividen en ramos anteriores y posteriores en cuanto sale del agujero de conjunción. Por un lado, el componente somático está inervado por los nervios frénicos e intercostales, mientras que el componente visceral está inervado por el sistema nervioso autónomo. La inervación principal es autónoma y aparece en la forma de plexos viscerales localizados cerca de sus respectivos órganos. Ok, cada metámera es un segmento transversal de la médula espinal del cual se originan los nervios raquídeos derecho e izquierdo, del mismo nivel. De cada segmento emergen un par de raíces posteriores sensitivas y un par de raíces anteriores motoras, que se fusionan lateralmente en el foramen intervertebral para formar el nervio espinal mixto. De cada nervio espinal se desprende un ramo ventebral llamado nervio intercostal y un ramo dorsal o posterior que se dirige a la cara posterior. De la línea medio axilar se desprende el ramo cutáneo lateral, que se divide en ramo cutáneo lateral anterior y posterior, y de la parte más anterior del ramo cutáneo anterior justo sobre la línea external. Debemos tener en cuenta la cadena simpática torácica y su relación con cada uno de estos nervios espinales. Ahora bien, hablemos de la inervación cutánea sensitiva periférica del tórax. La inervación cutánea del tórax proviene principalmente de los nervios intercostales, nervios torácicos desde T1 a T2, T11, que se ramifican en ramas cutáneas posteriores y laterales, inervando la piel del dorso y las regiones anterolaterales del torso, del tórax. La piel también recibe inervación de los nervios de ramos dorsales en las zonas más cercanas a la columna vertebral, así como del nervio subcostal en T12 y el nervio intercostobraquial. Cada uno de estos nervios inerva una franja de piel llamada dermatoma, de los cuales tenemos 28 dermatomas en el cuerpo y solo 6 inervan la pared torácica, desde T1 a T6, con aporte de C7 en la cara anterosuperior del tórax y de C6, C7 y C8 en la cara posterosuperior. Muy bien. Ahora bien, hablemos sobre el contenido de la caja torácica. El contenido del tórax es el componente visceral. Este contenido está formado por un lado la pleura visceral y los pulmones, y por el otro lado por el mediastino. El mediastino se subdivide en mediastino superior e inferior, y el mediastino inferior se subdivide en mediastino anterior, medio y posterior. El mediastino superior contiene estructuras como timo, tráquea, el arco aórtico, los troncos brachiocefálicos, arteria carótida común, arteria subclavia, arterias torácicas internas, las venas cavas superiores.
venas intercostales superiores izquierdas, las venas brachiocefálicas, etcétera. Y el mediastino medio está conformado por mediastino anterior y medio. El mediastino anterior está conformado por estructuras como la porción del timo, tejido adiposo conectivo, ganglios linfáticos, ramas de los vasos torácicos internos, ligamentos externos pericárdicos. Y el mediastino medio está conformado entonces por pericardio, el corazón, el tronco pulmonar, la aorta ascendente, las venas pulmonares, la vena cava superior, la vena cava inferior, la bifurcación de las tráqueas, los bronquios principales y el mediastino posterior está conformado por esófago, plexo esofágico, la aorta, las ramas del sistema venoso ácido y hemiácigos, el conducto torácico, tronco simpático y nervios torácicos espláncnicos. Los músculos no ocupan una parte del mediastino, sino que son estructuras que se encuentran a los lados del mediastino, en las cavidades pleurales. Ahora hablemos de la irrigación del tórax. Las arterias torácicas, todas las arterias torácicas se originan de la aorta y las tres más grandes son el tronco branquiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Algunas de estas arterias viscerales también irrigan varios órganos torácicos, incluyendo las arterias bronquiales, esofágicas, pericárdicas y unas más pequeñas y arterias mediastínicas. De la aorta torácica también emergen ramas parietales para los músculos torácicos, incluyen las arterias intercostales posteriores, frénicas superiores y subcostales. Hablemos ahora de las arterias intercostales posteriores, que se originan de la arteria de la aorta torácica y se encargan de irrigar los espacios intercostales posteriores. Las arterias intercostales anteriores se originan de la arteria torácica interna y se anastomosan con las arterias intercostales posteriores, formando un círculo arterial en la pared torácica. La arteria torácica interna o mamaria interna se origina de la arteria subclavia y desciende por la parte anterior del tórax, irrigando la pared torácica anterior, el esternón, el timo, el pericardio y las mamas. Las arterias torácicas laterales se originan de la arteria axilar y se dirige hacia la pared torácica lateral, irrigando los músculos pectorales y terratos. La arteria toracoacromial son ramas de la arteria axilar que también contribuyen a la irrigación de los músculos pectorales y las arterias subcostales irrigan la pared torácica inferior, especialmente la porción costal del diafragma. Por último, las arterias frénicas inferiores que irrigan el diafragma junto con las ramas de las arterias intercostales posteriores y las arterias busculofrénicas. Ahora bien, describamos entonces las venas o el sistema venoso de la caja torácica. Está dividido por la vena cava superior, venas cavas pulmonares y el sistema de los ácigos. Las venas principales, el sistema venoso del tórax incluye las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada desde los pulmones al corazón. El sistema de venas ácigos y hemiácigos que recorre la sangre de la pared torácica posterior y desemboca en la vena cava superior. Las venas brachiocefálicas que reciben sangre de la cabeza y miembros superiores, la vena cava superior y la vena cava torácica interna, en las cuales recogen la sangre desde las mamas a la pared torácica. La vena cava superior recoge la sangre desoxigenada de la parte superior del cuerpo y la lleva al atrio derecho del corazón. Y por último, las venas pulmonares, las cuales hay 4 venas pulmonares, 2 de cada pulmón, que transportan sangre oxigenada desde los pulmones hasta la aurícula izquierda del corazón. El sistema de las venas ácigos, este sistema está compuesto por las venas ácigos del lado derecho y la vena hemiácico del lado izquierdo y la vena hemiácico accesoria. Todas drenan la sangre de la pared torácica a través de las venas intercostales. El sistema ácido, ¿ok? Es una vía venosa paravertebral ubicada en la parte posterior del tórax. Su función
es drenar la sangre desoxigenada hacia la vena cava superior. Se conforman por las venas ácido mayor, vena ácido menor y las ácido accesorio. Ahora bien, hablemos de las venas torácicas internas que están situadas en la profundidad del pecho, recolectan la sangre de la pared torácica y las mamas para devolverla al corazón. Las venas intercostales que recorren o corren los espacios intercostales y drenan en la vena ácido y la vena hemiácido. Las venas intercostales superiores del lado derecho se unen a las ácigos, mientras que las izquierdas se unen a las venas brachiocefálicas. Las venas del corazón, las venas cardíacas, estas venas como la vena cardíaca magna, media y menor, drenan la sangre directamente a los músculos cardíacos. Hablemos de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos torácicos se definen como un grupo de ganglios linfáticos ubicados en la cavidad torácica que incluyen 14 estaciones distintas, con 9 ganglios mediastínicos y 5 pulmonares, que desempeñan un papel crítico en el drenaje linfático de los pulmones y la estadificación del cáncer de pulmón. Ellos son los ganglios linfáticos parietales, se conforman como están retroesternales o mamarios, diafragmáticos o frénicos e intercostales. Ahora hablemos de la cadena simpática. La cadena simpática torácica es una parte del sistema nervioso autónomo que consiste en una cadena de ganglios y fibras nerviosas que se extienden a ambos lados de la columna vertebral torácica. Se encarga de la inervación simpática no consciente de las extremidades superiores, las vísceras torácicas y la parte superior del abdomen. Está involucrada en la respuesta de lucha o huida del cuerpo. La inervación autónoma principal del tórax incluye el tronco simpático que proporciona fibras motoras y sensoriales en los nervios vagos parasimpáticos. Ambos sistemas actúan a través de los plexos nerviosos como el plexo cardíaco para controlar los órganos y músculos torácicos. En caso de dolor de origen oncológico, uno de los procedimientos de intervencionismo que se realiza es la simpatectomía de esta cadena simpática. Es una técnica médica que se interrumpe la cadena simpática torácica para aliviar el dolor crónico en tórax y en abdomen. Hablemos entonces del sistema parasimpático. La inervación visceral de contenido del tórax es responsable del sistema parasimpático y del sistema simpático. Estos dos sistemas antagonizan entre sí y se encuentran en el perfecto equilibrio. El sistema parasimpático en el tórax funciona principalmente a través del nervio vago, décimo par craneal. Y entre sus funciones en el tórax es que actúa sobre la respiración, disminuyendo la frecuencia respiratoria, contrayendo los bronquios, lo que es un efecto opuesto del sistema simpático. A nivel del corazón, reduce la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción cardíaca, ¿verdad? Y a nivel de, la, de los vasos sanguíneos, produce dilatación de los vasos sanguíneos pulmonares y puede haber vasoconstricción de las arterias coronarias. Ok. Eh, Su función general es parte del sistema nervioso autónomo y se encarga de las funciones de descansar y digerir o la digestión. Por último, vamos a hablar de los bloqueos más comunes de la caja torácica y vamos a nombrar algunos. Tenemos entonces los bloqueos torácicos, de los bloqueos torácicos transversos, bloqueos del plano facial o pecto intercostal, los bloqueos intercostales, los bloqueos interpectorales 1 y 2, los bloqueos del serrato anterior, los bloqueos paravertebral, el bloqueo erector de la espina ya nombrado, el bloqueo Brilman, y no olvidemos los bloqueos neuroaxiales. Eh, Hablando del bloqueo del plano muscular transverso, es un novedoso bloqueo nervioso del plano facial que proporciona analgesia al esternón y la pared torácica. El dolor external tras una esternotomía es muy doloroso, por lo cual debilita al paciente por ser tan doloroso. Este bloqueo tiene utilidad
en las cirugías cardiotorácicas mayores y puede ser ideal para el tratamiento de fracturas externales, dolor crónico y cualquier dolor localizado en la pared torácica anterior, lo que contiene o lo que convierte en una opción versátil para el repertorio del anestesiólogo para el manejo del dolor. Nombremos ahora el bloqueo Brilman, el cual este bloqueo de las ramas laterales de los nervios intercostales es una técnica de anestesia regional ecoguiada donde se deposita anestésico local entre el músculo serrato anterior y el músculo intercostal externo en la pared torácica. Y por último, el músculo erector de la columna o el bloqueo erector de la columna que comprende un grupo de músculos, incluido el músculo iliocostal, lonquísimo y espinales ya nombrados. ¿Ok? Aquí vemos en esta imagen cómo podemos evidenciar los bloqueos a nivel, mediados a nivel ecográfico y cómo se ven, ¿verdad? Las imágenes de los arcos costales y el paquete nervioso y cómo nos alejamos de la pleura en este tipo de bloqueos intercostales. Para esto tenemos estas técnicas o estos tips donde vamos a hablar de cuando hacemos algún abordaje y cuáles son, digamos, debemos tener estas técnicas con mayor cuidado en el momento de hacerlas. Si lo vamos a hacer a nivel paraespinal, entonces vemos que el paquete nervioso está entre el nervio intercostal, entre la situación de la membrana intercostal interna y la pleura. En la segunda imagen podemos ver si vamos a ingresar o hacer un bloqueo a nivel de la línea media axilar, donde vamos a encontrar el paquete nervioso entre el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo. Y si vamos a ingresar a nivel paraesternal, este paquete nervioso va a estar situado entre el músculo intercostal interno y el músculo transverso del tórax. Entonces, como podemos ver en la primera imagen, donde vamos a ingresar a nivel paraespinal, aquí vemos que la pleura está más cerca del paquete nervioso. Por eso aquí debemos tener sumo cuidado al realizar este tipo de bloqueo. Hablando de seguridad, la ARRA del 2025 recomienda realizar bloqueos profundos del tórax con la misma precaución de los bloqueos neuroaxiales. La ESRA del 2022 recomienda diferenciar bloqueos superficiales versus los bloqueos profundos. Y también recomienda o hacen recomendación a realizar los bloqueos bajo ecografía, que deben realizar aspiraciones fraccionadas, utilizar volúmenes moderados según la arquitectura anatómica y por último el control de anticoagulación previo procedimiento. Hablemos ahora sobre el manejo del dolor oncológico en el tórax y los diferentes procedimientos de intervencionismo para manejo de dicho dolor. Entre estas técnicas son la neurólisis intercostal y paravertebral. También contamos con la radiofrecuencia y técnicas ablativas. También contamos con infusiones intratecales. Y por último, los bloqueos de pared torácicas ya descritos. Ahora bien, hablemos un poco de la radiofrecuencia. Esta se ha propuesto como alternativas a las neurólisis químicas dadas por sus ventajas de producir una lesión localizada, evitando el riesgo de la difusión intratecal del alcohol o fenol y sus riesgos de paraplegia. Sin embargo, técnicamente la radiofrecuencia es un poco más difícil ya que requiere que la cánula con su punta activa esté a menos de 5 milímetros del nervio. Muy bien. A continuación, le traigo algunos artículos y publicaciones de interés donde ustedes se darán cuenta la cantidad de artículos que hay con respecto a los bloqueos de la caja torácica, donde se hablan de bloqueos erectores de la espina de manera continua, donde hablamos de los bloqueos de los músculos serrato anterior de manera ecográfica, donde vamos a hablar también, o donde encontramos que hablan de los bloqueos paravertebrales torácicos. También vemos otros artículos donde hablan sobre el manejo intervencionista del dolor torácico de origen oncológico. Y por último, también bloqueos de erector de la espina y comparativos de manera continua. ¿Ok? Entonces,
Aquí tienen estos artículos donde pueden ustedes mejorar y comparar y así mejorar sus técnicas analgésicas y anestésicas. Esta es la bibliografía utilizada y muchísimas gracias por su atención.